Número 4, subtítulo dice La vida misteriosa. La vida misteriosa. Y miramos Eclesiastés, capítulo, dije 11, y el verso 5. 11:5. Y leemos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la bendita palabra de Dios: como tú no sabes el camino del viento, y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así que ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Siéntese. Porque dice que la vida misteriosa. ¿Por qué será que nos dice que la vida misteriosa? ¿Por qué? Porque es un misterio la vida. Y conocemos el futuro. Primero, nosotros no conocemos el crecimiento de el embrión en el vientre de la madre. Eso no nosotros no lo conocemos. Cómo van creciendo los huesos. Eso es un misterio ¿de quién? De Dios. Eso es un misterio de Dios. Por más que la ciencia haya avanzado, no puede, no ha podido descifrar ese misterio. Seguimos viendo que el ser humano no sabe nada, mucho menos los misterios ¿de quién? De Dios. El ser humano, nosotros como seres humanos, mis hermanos, nuestra mente es muy limitada para poder entender muchas de las cosas que aún nos rodean hoy en día. Nosotros no podemos entender mucho de las cosas que nos están rodeando hoy en día. Hoy en día están pasando cualquier cantidad de cosas que el ser humano no las tenía previstas. Cuando el ser humano pensó que podía haber una clonación, cuando el ser humano pensó, mis hermanos, que iban a poder dominar el cerebro de una persona a través de una computadora, cuando el ser humano pensó lo que estamos viviendo hoy. Son cosas que estaban escritas, pero que nunca nos pusimos, nos tomamos la molestia, mis hermanos, nunca nos tomamos la molestia a mirar qué es o cuál iba a ser el futuro. La gente miraba y el propósito de una persona cuando naciera era crecer y ¿qué más? Ni siquiera estudiar, crecer, ponerse a trabajar, ganar plata
formar un hogar, tener una esposa, llenarla de hijos y después morir. Hoy en día ha cambiado todo. Hoy en día estamos en un mundo tan avanzado que hasta la manera de pensar de la gente ha cambiado. Hoy por hoy vemos, mis hermanos, que cada uno anda buscando lo suyo, pero apartados de Dios. Cada uno anda buscando lo suyo, metido bajo su propia opinión. Y así no es. Así no es, mis hermanos. Así no es. Entonces, nos podemos dar cuenta que aún la vida que estamos llevando para nosotros sigue siendo un misterio. ¿Cuándo? ¿A qué momento va a llegar el Señor Jesús? Sabemos que pronto va a llegar, que estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que ni siquiera nosotros nos imaginamos. La venida del Señor Jesús está tan cerca, que nosotros no nos imaginamos. Nosotros no nos imaginamos. El momento en que va a llegar. El momento en que va a sonar la trompeta allá en el cielo. Y va a aparecer el Señor Jesús en las nubes. Y su iglesia a irse con él. Entonces, mis hermanos, miremos lo que dice Eclesiastés capítulo 8, verso 7. Eclesiastés capítulo 8, verso 7. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para tener el espíritu. No, eso no es. 8-7. 8-7. A 8. Sí. 8. Dice 8. 8, 7. Pues no sabes lo que ha de ser. Y cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? ¿No sabe? ¿No sabe qué? No sabe lo que ha de ser. ¿Qué quiere decir eso? No se sabe. Nosotros no sabemos qué será el día de mañana. ¿Usted sabe qué va a pasar de aquí a la tarde? Nosotros no sabemos. Según nuestro razonamiento humano, de aquí a la tarde van a pasar unas horas. Y que va a llegar las 6 de la tarde. Pero de ahí no sabemos más. En un minuto, en un segundo pueden pasar muchísimas cosas. Muchas cosas. Nosotros no sabemos qué ha de ser, qué va a pasar. ¿Y quién humanamente nos lo podrá enseñar? Nadie. Humanamente nadie nos va a poder decir cuál va a ser el futuro. A menos que lleguen los adivinos y entonces se pongan a hablar. Pero nosotros sabemos que el futuro que nos espera, ¿cuál es?
El futuro que nos espera, según Dios, es, ¿en dónde? La vida eterna. La vida eterna. Pero según el hombre, ¿qué? No sabe nada. Es No sabe. incierto. No se sabe. Según el hombre no se sabe. Mis hermanos, el misterio de la vida es algo contra lo cual nosotros no podemos luchar. Nosotros no podemos entender y nosotros no podemos saber nada. Todo lo que nosotros sabemos sobre nuestro futuro, todo lo que nosotros sabemos sobre lo que nos espera es porque Papá Dios nos lo ha enseñado. Es porque Él se ha dignado en enseñarnos cosas grandes y ocultas. Dios nos ha enseñado cosas grandes que ni siquiera se las enseñó a los sabios. Así dice la palabra. Ni siquiera ellos la conocieron. Los sabios no conocen nada. Por muy sabios que sean, la sabiduría del mundo sin Dios, ¿para qué sirve? Para nada. No sirve para nada. Mis hermanos, no sirve para nada. Entonces, ¿quién entenderá los grandes misterios de Dios? ¿Quién los podrá entender? Miremos a ver cómo se pudiera hacer eso. Romanos capítulo 1, verso 33. Romanos 1:33. ¿Qué dice? Tiene 32. Tiene 32. Romanos, ¿qué dije yo? 1:33. Imagino hasta 32. Tan raro. Entonces, miremos Mateo 24:43. Dice, pero no sabes esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahí está. ¿Quién puede saber eso? ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se pudiera entender ese verso? ¿Por qué está ahí? Mis hermanos, porque nosotros no sabemos ni el día, ni la hora, ni el lugar, sí señora, en el cual vamos a morir. ¿Sí o no? A veces uno dice, no, yo me voy a morir en el hospital, me van a llevar y yo me voy. ¿Y qué tal que no alcance a llegar? ¿Qué tal que usted se muera en su casa? ¿Qué tal que se muera en un accidente? Eso nadie lo sabe, mis hermanos. Nadie lo conoce. Si no, ¿quién? Solo Dios. ¿Y qué dice el verso 44? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
pensáis. Terrible. Terrible, mis hermanos. Lo que hablábamos esta mañana y que Dios no nos vaya a sorprender estando en pecado. Miren, que Dios no nos vaya a sorprender. Que Dios de nosotros tenga misericordia y que nos ayude, ¿sí o no? Porque tenemos que reconocer que solos no podemos. Ese es el misterio de la vida del ser humano. Mis hermanos, ese es el misterio de la vida del ser humano. Nosotros vinimos al mundo sin saber qué nos iba a esperar. Nosotros llegamos al mundo, mis hermanos, sin pensar en las tremendas maldiciones que nos esperaban. Nosotros vinimos al mundo, llegamos sin saber el sufrimiento que nos esperaba, sin saber el trabajo, sin saber nada. Así llegamos al mundo, sin saber nada. Y nos vamos a morir ¿y qué va a pasar? Nos vamos a morir y vamos a seguir sabiendo nada. Porque todo lo que es de Dios, ¿qué pasa? Todo lo que es de Dios y que nosotros sabemos es porque ha sido su divina y su perfecta voluntad que Él haya querido enseñarnos, mostrarnos lo que ha de ser. Eso es lo que Dios nos ha permitido, mis hermanos, entender. Por eso dice que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas. ¿Qué quiere decir ocultas? Que nosotros no conocíamos y todavía seguimos en las mismas. Hay cosas que no conocemos. Dios nos ha querido enseñar muchas cosas. Dios nos ha querido enseñar muchas cosas, más allá de lo que nosotros le pudiéramos pedir. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mis hermanos, en unas partes nos escandalizamos y en las otras, ¿qué? Mis hermanos, en unas nos escandalizamos y en las otras no creemos. Entonces, lo que hoy podemos mirar que hay en la gente es solo Apariencia. comezón de oír. Comezón de oír. Porque de todo lo que Dios nos ha enseñado y que Él nos ha ordenado poner en práctica, ¿qué ha pasado? No se ha hecho. No se ha hecho, mis hermanos. Entonces, si nosotros decimos que queremos más y no hacemos en lo menos, ¿qué pasa?
¿Será que Dios sí nos va a dar ese más? No. No, mis hermanos. No. Si nosotros no somos capaces con lo poquito, mucho menos Con lo más. con lo más. Creo que la cita era 11:33 de Romanos. ¿Qué dice 11:33? Sí, parece que sí. Conocimiento divino, dice. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, que nosotros no conocemos nada. Nosotros no conocemos nada. Y ese conocimiento que a nosotros nos falta, deberíamos anhelarlo, ¿sí o no? ¿Ustedes no quisieran que Dios nos enseñara cosas más profundas? Sí, claro. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Nosotros queremos que Dios nos enseñe cosas grandes. Cuando dice que son insondables sus ¿qué? Sus caminos. Sus caminos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando dice la palabra que los caminos de Dios son insondables? Definitivamente no los vamos jamás A entender. Conocer. a entender. No los vamos jamás a entender. Mis hermanos, porque esos misterios, cuando estemos en el cielo, es que tenemos, anoten la cita, y entonces cuando nos vayamos para el cielo, se la preguntamos a Dios. ¿Ustedes quieren ir al cielo a preguntarle esa cita a Dios? Yo sí. Amén. ¿Qué dice el verso 34 de ahí mismo entonces? De Romanos 11:34. Dice, ¿por qué quién entendió la muerte Amén. del Señor? Porque ¿quién entendió la mente, no la muerte, la mente? La mente del Señor. ¿O quién fue su consejero? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nadie. ¿O quién se tomó la molestia de darle un consejo a Dios? Nadie. Nadie. Nadie, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nadie? Entonces Dios nos hace la pregunta, ¿en dónde estaban ustedes cuando dice Dios? ¿En dónde estaba usted cuando yo hice la tierra? Le decía Dios a Job. Cuando hice las estrellas. ¿En dónde? Si nosotros del polvo de la tierra salimos, ¿qué consejo le podremos dar a Dios? Mas sin embargo se pretende hacerlo. Mas sin embargo se pretende hacerlo. Miren lo que hablábamos esta mañana con respecto a ¿a qué era? Con respecto al pecado. ¿Qué nosotros podemos decir o qué le podemos añadir a eso? Si Dios dice que el que peca deliberadamente ya no hay más sacrificio por los pecados, ¿qué le pudiéramos añadir a eso a ver si tenemos esperanza de seguir pecando? ¿Qué le pudiéramos añadir?
¿Se podrá? No. No, mis hermanos. No se puede añadir nada. Ni se puede. Ese es el problema. Miren, ese es el problema en el cual se mete mucha gente. Mis hermanos. Ese es el problema en el cual se mete mucha gente. Cuando trata de darle aliciente a otras personas a sabiendas de que ¿qué? De que no se puede. No se puede darle aliciente a la gente para que siga pecando y pase inadvertida por Dios. Hermanos, eso no creo que se pueda jamás. Se dará aliciente para que la gente peque, pero queda convicta, porque a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. Entonces, nosotros no podemos mirar otra cosa sino lo que está escrito. Lo que usted y yo pensemos con nuestra mente tan limitada, a Dios para Dios, ¿eso qué? Sobra. Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Piense usted para bien o piense usted para mal, a Dios le da igual. Porque lo que está escrito está. Aquí dice, ¿quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Ahí está. ¿Qué se cree uno, mis hermanos? ¿Qué nosotros nos creemos para echarle un consejo a Dios? O decirle, mire Dios, ¿usted por qué no modifica ese verso que es que nos está mortificando mucho? Modifica el verso de Hebreos 10:26, ¿es el que dice? Sí, sí. ¿Por qué no lo modifica Dios? Es que yo creo, Dios, que ese verso quedaría así porque es que ahí usted no nos está dando chance de nada. Según la mente humana, ¿se puede? No se puede, hermanos. No se puede. Miren, hermanos, el que pecó y no se arrepintió, el que pecó y no se arrepintió y siguió, ¿tendrá alguna esperanza? No. Según la Biblia, según mi Biblia, esta, no. Pero yo, si yo quiero, ¿le puedo dar aliciente a alguien? ¿Sí? Si quiere, sí, pero no. Si yo quiero, sí. Neki, siga pecando, que eso... Usted es una mujer chévere y siga eso. No se preocupe, no se desespere. Después de eso se arrepiente. Lo importante es que no le falte a la iglesia y no falte con lo que ya sabe y bueno, mejor dicho, y cuando su merced pueda, pues se arrepiente. ¿Ese es un buen consejo? No. Yo lo que tengo que decirle, mire, la palabra de Dios dice que si usted peca deliberadamente, está en un 80-90% de perderse. Y entonces ella me dice, ¿por qué? ¿Por qué yo me voy a perder si yo me puedo arrepentir? Porque usted está pecando con conocimiento, sabiendo que no lo debe hacer y lo hace. Eso es pecar con conocimiento, mis hermanos. Eso es pecar con conocimiento.
Es más, si usted caminando en su pecado lo sorprende la muerte, menos. Entonces es para que nosotros entendamos hoy que por eso Dios dice, vivan los días como si fuera el último. Vivan como si fuera el último día, porque ustedes no saben ni de qué van a morir ni cómo se van a morir. O dice el Señor, o qué tal que venga el Señor Jesús primero. Ahí está el problema. En eso, mis hermanos, nosotros sí vamos a tener una gran dificultad. Porque por más que uno quiera, no lo vamos a poder. Mejor dicho, esos versos no los vamos a poder modificar. Pero uno ve que a la gente sí le dan aliciente. Esta mañana, si hubiera habido más gente, más de uno se desilusiona. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Claro, sí, mis hermanos. Porque es que Dios no nos está dando permiso para pecar. Por eso la necesidad tan imperiosa de que vivamos en santidad. Mis hermanos, no hay, miren, en estas alturas de la vida no hay otro camino sino santidad, fidelidad y obediencia a Dios, a su palabra. No hay otra cosa que hacer, mis hermanos. No hay otra cosa que hacer. A menos que usted se quiere ir para el infierno. Ver cómo su piel se le derrite. Ver cómo el dolor de sentir las llamas. Mis hermanos, y que eso es por toda. Uy, no. No. Eso ni pensarlo, ¿o sí? ¿Lo podemos pensar? No. 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 La salvación, lo que Dios nos está ofreciendo, eso por ningún motivo lo podemos dejar. Pero desafortunadamente tenemos que ver, mis hermanos, que en muchas de las ocasiones a la gente se le da aliciente para que siga pecando. Tranquilos que Dios en cualquier momento los perdona. Dios en cualquier momento, pues sí. Ahí dice en la Biblia que no se debe pecar, pero ¿qué hacemos si somos humanos? Hermanos, eso no es respuesta jamás. Eso no es respuesta jamás. Porque una persona que caiga de la gracia, mis hermanos, una persona que caiga de la gracia de por Dios, miren, sí que le va a costar levantarse. ¿Ustedes creen que es fácil levantarse después de haber caído de la gracia? No, hermanos. Cuando una persona cae de la gracia en ellos, sí que le va a costar levantarse. Y si Dios, en su infinita misericordia, no le ayuda, no se va a levantar jamás. No se va a levantar jamás. Y peor, si esa persona está predestinada para ser condenada. ¿Qué va a pasar, mis hermanos? Sabiendo que Dios nunca creó el infierno para el ser humano, sino lo creó para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué hay tanto evangélico en el infierno? ¿Por qué? ¿Quieren? Todos buscan ese camino. Mis hermanos,
aún pastores en el infierno. Porque el gravísimo problema que nosotros tenemos es que siempre vamos a tener, mis hermanos, siempre vamos a tener algo para poder justificar el pecado. Si Dios dice que el que peca deliberadamente no tiene reversa, ¿qué es una persona cuando peca deliberadamente? Es una persona que se vuelve una persona que sin vergüenza. Le da igual pecar o le da igual no pecar. Mis hermanos. ¿Y Dios tiene que estar contento con eso? ¿Qué dicen ustedes? Dios tiene que estar contento con la gente que peca y con la gente que blasfema y con la gente que lo tiene pero de lengua. ¿Sí? No. Yo no creo que Dios esté contento con eso. Entonces, ¿quién puede entender, mis hermanos? ¿Quién puede aconsejar o decirle, Señor, ahí está un poquito mal escrita la Biblia? Si Dios dice que tengamos cuidado, miren mis hermanos, otra más. Si Dios dice que tengamos cuidado con nuestro cuerpo, porque Él es templo del Espíritu Santo, y nosotros lo prestamos para que le hagan agujeros con los piercing, si la mujer se presta para que le hagan la liposucción, si la mujer se presta para que le aumenten los senos, para que le aumenten, ¿qué más? Lo que quiera ella. ¿Eso estará bien delante de Dios? No. Y está pecando contra su propio cuerpo. Evangélicas mujeres hay con eso. Mujeres evangélicas haciéndose en la lipo, porque no están conformes con lo que Dios les dio. Y si quieren adelgazar, oración y ayuno. Pero para que se vean bonitas, tienen que mandarse a sacar la grasa. Dios tiene que estar contento con eso, mis hermanos. No, señores. Entonces, para que nosotros estemos contentos y no nos pongamos bravos, ¿Dios tiene que convertirse en alcahuete de nosotros? No, señores. Si la palabra de Dios dice que el pecado produce muerte, ¿cómo nosotros le podemos arreglar para que no nos produzca muerte? ¿Cómo le pudiéramos hacer ahí? ¿Será que sí se puede? No se puede. No se puede, mis hermanos. No se puede. Si Dios dice en su palabra, mis hermanos, si Dios dice en su palabra que el pecado trae muerte, es porque es así. Es porque es así. Nosotros no lo podemos modificar. Pero por ganar adeptos podemos hacer cosas, ¿o no? Sí. Sí. Yo por ganar adeptos les puedo acomodar la Biblia. Sí. Sí, ahí dice que ya no le queda sino una orden de expectación de fuego y hervor de
del juicio y hervor de fuego que hay ahora. Sí, pero eso todavía tenemos harto tiempo para que nos podamos arrepentir. Eso pues mientras tanto pues no hay problema. Y como Dios es amor, entonces Él está dispuesto a perdonarnos todo el tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí cabe esa reflexión? No, mis hermanos. Ahí me dará mucha pena, pero no. Si la palabra de Dios dice así, así será. ¿Sí? ¿O cada uno de ustedes la puede tomar como quiera? No. ¿Sí? Usted tome la Biblia, la palabra de Dios, cójala como usted, como a su parecer. Pero a Dios no le agrada. Cójala a su parecer y más despuesito de un tiempito se va a dar cuenta de las consecuencias. Y así no es. Así no es, mis hermanos. Y seguro a la fija, y les digo que no habíamos meditado en ese verso, ¿o sí? ¿Y es duro? ¿Es duro ese verso? Nosotros no podemos mirar otra cosa sino es que ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para evitarnos un poco de males? Es que esa es la única. Esa es la única. ¿En qué verso íbamos de Juan 30, de 30 y... Romanos 44. el 34? 44. No, Romanos 11, 34. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 35? Romanos 11, 35. 11:35 dice: ¿O quién le dio a él primero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mis hermanos, ¿qué quiere decir eso para ustedes? ¿Que quién le dio algo a Dios para después que el Señor Para tenga esperar que- recompensa. Sí, ¿Quién le dio algo a que Dios? tenga que devolver? Nadie. Nosotros, ¿qué le hemos dado a Dios? Nada, problemas. Solo problemas, solo dolor. ¿Sí o no? Le hemos dado solo dolor a Dios en el corazón. Y el verso 35, 36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Solo a Él. Solo a Él. Solo a Él. Entonces nosotros pensemos lo que nosotros somos hoy. ¿A quién se lo tenemos que dar? ¿A quién le tenemos que agradecer? Adiós. Solo a Dios. La salud, todo se lo debemos a Él. ¿Sí o no? Amén. Y entonces, mis hermanos, es una pregunta que ronda. Y si todo se lo debemos a Él, ¿por qué no le agradecemos un poquito? ¿De qué manera nosotros le pudiéramos agradecer a Dios? ¿De qué manera? El testimonio. Dándole frutos. Dando frutos. ¿De qué? De un verdadero arrepentimiento. De un verdadero arrepentimiento. Esa es la única manera que nosotros le podemos agradecer a Dios. Dando frutos de un verdadero arrepentimiento y vivir una vida en santidad. Mis hermanos, si nosotros no vivimos en santidad, mire, usted puede ser buena gente y todo lo que quiera, pero se va a perder.
si nosotros no vivimos en santidad, el verso 6, 26 de Hebreos nos va a aplicar. Ese solo verso nos va a condenar. Mis hermanos, mire, hagamos la diferencia. Antes de usted conocer, de que usted y yo conociéramos a Dios, ¿qué pasa? Antes de nosotros conocer a Dios, Hebreos 10:26 nos aplicaba. No, mis hermanos, por una sencilla razón. ¿Cuál? No conocíamos. No. Una sencilla razón y fácil. ¿Sabe por qué no aplicaba? Porque estábamos muertos. Y un muerto no se arrepiente, ¿o sí? Estamos muertos espirituales. Claro. Entonces, después de que Dios nos llamó y el Señor Jesús nos redimió y el Espíritu Santo de Dios nos santificó, nosotros quedamos ¿qué? Vivos, listos. ¿Para qué? Para la vida eterna. Pero ya en el mismo momento que Dios nos llamó, en el mismo momento que ustedes y yo hicimos una sanidad interior, quedamos limitados, mejor dicho, muertos. ¿A qué? ¿Muertos a qué? Nosotros tenemos que estar todo el tiempo muertos ¿a qué? Al pecado. Al pecado, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Por eso es que ese verso a nosotros, si estamos muertos al pecado, a nosotros no nos debe preocupar. ¿O sí? No. Por eso es que nosotros, mis hermanos, si estamos viviendo, procurando anhelar esa santidad, anhelar la vida eterna, ese verso a nosotros no nos aplica, porque nosotros quiere decir que no estamos caminando en pecado. Ori, ¿es ahí qué? 10:26. Lea Hebreos 10:26. No, ya era que tenía 6 y el No. 6 lo tiene 26. Hebreos 10:26 dice que si Negis peca deliberadamente, Se pierde. se pierde. Pues sí, ¿qué más quiere? Eso, mis hermanos, a nosotros no nos debe poner mal. A nosotros no nos debe poner mal, porque si nosotros estamos caminando en obediencia a Dios, ¿qué nos afana? Dice la Biblia, mire, que la ley a la larga para nada es buena. Y que nosotros no nos debemos afanar si estamos cumpliendo. ¿O sí? Ahí, sí, ¿ves que esa es? Entonces, mis hermanos, eso es cuando usted y yo pecamos con conocimiento. Si usted piensa, si usted premedita el pecado, mis hermanos, y lo ejecuta, va a tener consecuencias. Y todos hemos cometido esos pecados. Sí. Dios nos ha dado tiempo de arrepentirnos. Sí. Y si nos llegamos a perder, es que eso no tiene discusión, mis hermanos. Nosotros no podemos discutir eso. Nosotros no podemos discutir eso. Nosotros no podemos discutir eso, y mucho menos tratar de ponerle pañitos de agua tibia a eso. Mis hermanos, que Dios nos guarde de pecar con conocimiento. Que Dios nos guarde de pecar con conciencia. Porque ya nosotros sabemos
lo que nos espera. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno peca con conciencia, cuando uno peca con puro conocimiento, ¿qué puede? Y le va va a la presencia de Dios y le dice, Señor, es que yo no me acordaba. ¿Qué pasa? ¿Dios se la perdona? No. No, hermanos. No. Señor, luego tu palabra no decía que abogados tenemos para contigo a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero cuando usted peca sin premeditación, sin alevosía, es cuando usted sin querer estar lejos, peca. Ah, bueno. ¿Y será que Dios, usted me puede perdonar esta? Veo si es capaz de arrepentirse. Porque dice la misma palabra ahí en Hebreos, mis hermanos. Entonces, si nosotros pudiésemos hacer algo, sería necesario que el Señor Jesús estuviera muriendo todos los días. Porque todos los días la gente peca. ¿Sí o no? Todos los días la gente peca. Entonces sería necesario que el Señor Jesús muriera todos los días. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Aquí dejamos aquí quedamos en... Esperen un momentito. Y miremos, mis hermanos, miramos Mateo 24, 43, ¿cierto? 44. ¿Y qué dice el verso 44? Mateo 24, 44. 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está. Más bien, en vez de pecar, estemos preparados. Preparémonos, mis hermanos. Preparémonos porque el día está ahí. Preparémonos. Y no nos pongamos a escarbar donde Dios no nos ha llamado. Porque nunca vamos a entender. Nunca. Hasta ahí vamos a quedar. Este punto creo que va a tener dos subtítulos o dos partes más bien. Entonces va a tener dos partes. Entonces la otra la ponemos para la próxima oportunidad. Y